Puede tomar su asiento, estimado hermanos. Oiga el título de nuestra meditación para esta noche: cosas que Dios no hará por ti. A ver, amén. Cosas que Dios no hará por ti. Hermanos, decimos que para Dios no hay nada imposible, y así es. Decimos de que Dios es todopoderoso, y también es así. La Biblia dice a manera de pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? Porque absolutamente no hay nada imposible para Dios. Sin embargo, hay cosas que Dios no va a hacer en nosotros, porque hay unos atributos que no se contradicen. Y vamos a ver qué cosas Dios no va a hacer en nosotros. No porque Él no pueda hacerlo, sino porque hay un atributo de Dios que se llama fidelidad. Fidelidad. La fidelidad de Dios no es contraria a la misericordia. Y la misericordia y la fidelidad de Dios no es contraria a su amor. Nosotros sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Amén. Sabemos que Dios es un Dios fiel y sabemos que Dios es amor. Pero el problema muchas veces es que el hombre abusa del amor, de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Y algunas veces, hermanos, hemos estancado nuestra vida espiritual porque nos hemos quedado esperando que Dios haga cosas en nuestra vida que nosotros podemos hacer. Amén. Nos hemos quedado ahí esperando, no hemos crecido espiritualmente, esperando que Dios haga lo que nosotros sí podemos hacer. El amor de Dios, hermanos, se manifestó en Cristo Jesús, en su sacrificio. Dice la palabra que de tal manera Él amó al mundo que envió a su Hijo a morir por todos nosotros. Ahí se manifestó el amor de Dios. Y la fidelidad de Dios consiste en que toda promesa que ha salido de la boca de Dios la va a cumplir. Ahora, eso es bonito, amén. Toda promesa cumple, sí. Pero nosotros solo pensamos en las promesas buenas. Nosotros solo pensamos en las promesas de bendición. Pero también de la boca de Dios han salido juicios. Y por eso leímos este pasaje bíblico en el Deuteronomio, cuando el pueblo iba a tomar posesión, estaba cruzando el Jordán, iba a tomar posesión de la tierra prometida. Y dice de que a un lado del camino, en un monte, iban a estar unos para bendecir, pero en el otro lado del monte iban a estar ahí para maldecir. Y las dos, la bendición y la maldición, venían de Dios. No sé si me entiende. Mire, los que estaban para bendecir le iban a recordar todas las promesas de bendición al pueblo, para que no las olvidara. Pero los que estaban en el otro monte le iban a recordar al pueblo todas las maldiciones que vendrían sobre ellos en caso de que se olvidara de Dios. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no solo veamos la parte buena de las promesas, sino que veamos también la parte de juicio. Porque si Dios ha prometido bendición para los justos, hay bendición. Pero si ha prometido azotes para los necios, hay azotes para los necios. Porque la fidelidad de Dios es para siempre. No sé si me comprenden. Amén. Sigamos entonces. Hermanos, la misericordia de Dios en la vida del hombre se manifiesta por lo menos de tres maneras. Porque no, si es que mire, yo puedo hacer lo que yo quiero, y es que la misericordia de Dios es para siempre. Mire, le voy a explicar algo. No malinterpretemos la misericordia de Dios. La primera forma en que Dios manifiesta su misericordia es advirtiéndonos de las consecuencias que vienen cuando nosotros tomamos decisiones que van en contra del plan de Dios. La primera forma en que se manifiesta la misericordia de Dios es a través de la advertencia. Lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la primera forma de la misericordia. Usted como padre, creo que antes de azotar a su hijo, si es que lo azota, porque hoy tienen miedo a castigarlo, antes de castigar a su hijo, primero le advierte. ¿Y por qué le advierte? Porque no lo quiere castigar. Amén. ¿O no somos padres?
La segunda forma, bueno, quiero que vea Deuteronomio 30:19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. La advertencia es la primera forma de que vemos la misericordia de Dios. Dios les dijo: he puesto la bendición y la maldición. Escojan la vida. Entre las cosas que Dios no va a hacer por usted, es que si usted ha escogido el camino de maldición, allí no va a haber bendición, porque Él ha establecido un camino a donde el hombre puede recibir bendición. Pero si el hombre escogió el camino de maldición, allí no va a haber bendición, ahí no lo va a bendecir Dios. Dije cosas que Dios no hará por ti. El que está caminando en el camino de maldición y quiere bendición, ¿sabe qué tiene que hacer? Apartarse de la senda perdida y volverse a la senda del juicio. Amén, no sé si me entiende. Dios no lo va a bendecir estando en camino de maldición. La segunda forma en que se manifiesta la misericordia, dando un tiempo de espera. Señor, te dije que no lo hicieras, pero lo hiciste. Voy a esperar a que te arrepientas. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda forma en que se manifiesta la misericordia de Dios, un tiempo de espera. Dije la primera, advertencia: no lo hagas porque te va a ir mal. La segunda, lo hiciste, voy a ver si te arrepientes. Ahí está la misericordia. Y la tercera forma en que se manifiesta la misericordia de Dios, perdonando al pecador que siendo advertido lo hizo, pero que en el tiempo de espera reconoce su pecado y se vuelve a Dios. Ahí está completa la misericordia. ¿Por qué? Porque Dios le perdona sus pecados. Y dice: y nunca más se acuerda de ellos. Miren lo que dice Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y usted no diga Israel, sino que ponga su nombre, porque es para nosotros. Entre las cosas dije que Dios no va a hacer, hermano, Dios no lo va a obligar que deje la senda de pecado. No, Dios no lo va a obligar. Esa es su decisión. Esa es su decisión. Porque Dios nos ha dado la libertad de elegir tomar la vida o la muerte. Dios les dijo al pueblo: escojan la vida. Pero aún así, a pesar de eso, el pueblo escogió la muerte. El presente sermón, hermanos, tiene por objetivo sacarnos de la falsa esperanza de que Dios va a hacer cosas en nosotros que nosotros tenemos que hacer. Isaías capítulo 55 versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué le está diciendo? Oye, pecador, deja de pecar. El hombre impío, deja la impiedad. El hombre inicuo, deje de maquinar pensamientos de pecado. O sea, Dios no va a borrarte la mente. Oiga lo que le voy a decir. Dios no va a actuar como un inhibidor del pensamiento. Porque si Dios le actuara como un inhibidor del pensamiento, ya no seríamos humanos. Pero Dios nos creó humanos, nos creó seres con la capacidad de conocer el bien y el mal. Dios nos creó como seres que tenemos la capacidad de elegir qué decisión tomar, si lo correcto o lo incorrecto. Y muchas veces, hermanos, estamos cosechando el fruto del pecado, seguimos en la senda de pecado y decimos: yo no sé por qué Dios no me bendice. No, Dios no te va a bendecir mientras tú estés en la senda de pecado. Necesitas volver a la senda del juicio. Muchos hermanos nos hemos quedado estancados y acomodados esperando que Dios nos quite ciertas cosas que nosotros tenemos que dejar. Por ejemplo, hay personas que son adúlteras. Ya sabe que es un adúltero, ¿no? Ya sabe que es un fornicario.
Dice, no, es que yo no sé, mire, yo tengo un problema que yo, mujer que veo y me da la oportunidad, yo caigo con ella. Y yo le estoy diciendo al Señor que me quite eso. Oiga, el Señor no te lo va a quitar. No, el Señor no te lo va a quitar. Si es parte de tu naturaleza. O sea, es parte, ya vamos a ver más adelante, es parte de tu temperamento. Eso es parte, las emociones y los deseos son parte de la humanidad del hombre. Mire, es que yo fornico y no tengo ningún problema, pero yo le pido a Dios, yo sé que esto no me deja crecer, yo le pido a Dios que me quite, vamos a decir así, mire, yo le pido a Dios que me quite el deseo por la mujer. No puede. El hombre es hombre y por naturaleza va a sentir deseo por las mujeres. La mujer es mujer y por naturaleza va a sentir atracción hacia los hombres. Pero ¿sabe qué? Dios le ha dado sabiduría y le ha dado entendimiento. Usted conoce las consecuencias cuando cede a los deseos de la carne. ¿Amén o no amén? O sea, nosotros muchas veces estamos ahí, no es que el Señor ya sabe que yo no lo quiero hacer, pero mientras no me quite este deseo compulsivo, entonces yo no puedo hacer nada. Si yo sigo pecando es porque Dios no me quita este deseo. Eso no lo va a hacer el Señor. Somos nosotros los que tenemos que hacer el sacrificio. La palabra dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muchas veces, hermanos, hemos quedado allí estancados esperando que Dios quite de nosotros cosas que no va a quitar. Dios nos ha dado, hermanos, la capacidad de razonar, la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ya aquí no somos niños. ¿O sí? Ya usted ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted quiere seguir haciendo lo malo, es su voluntad. Es como que le pida a Dios que le quite el hambre. No le va a quitar el hambre. El hambre es parte de nuestra naturaleza. Comemos desayuno, Señor, quítame el hambre. No, si es parte de nuestro ser. Dios nos ha dado la capacidad de conocer entre lo sano y lo profano. Somos nosotros los que elegimos muchas veces mal. Y esperamos que Dios obre lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, en el monte Gerizim y el monte Ebal estaba la bendición y la maldición. Si nosotros hoy tuviésemos que pasar por un lugar y recibir esas mismas palabras, ¿qué decisión tomáramos? Cada quien puede elegir la decisión que toma, pero cada decisión va a traer una consecuencia. Cada decisión va a traer una consecuencia. Hermanos, fíjese que cuando Dios creó al hombre, lo puso allá en el huerto del Edén, Adán y Eva. Y en el huerto del Edén, hermano, habían muchos árboles. Y entre ellos estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero también estaba el árbol de la vida. Dios le había dicho, mira, puedes comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios no le prohibió comer del árbol de la vida. A usted, a mí, Dios no nos prohíbe comer del árbol de la vida. Somos nosotros los que muchas veces desechamos alimentarnos de su palabra. Y muchas veces queremos que Dios obre en nuestras vidas. No va a obrar mientras nosotros no hagamos la parte que a nosotros nos corresponde. Cuando fue tentado a Adán, cuando fue tentada Eva y Adán, ¿sabe? Ellos tenían la voluntad. Dios les dio la libertad, como se la ha dado a usted, a mí. Fueron ellos que se dejaron engañar y cedieron a comer lo que Dios, o a hacer lo que Dios ya les había prohibido. Dios bien podía cerrar los oídos. ¿O creen ustedes que no? Dios bien podía hacer que la serpiente nunca tuviera la conversación con Eva. Pero hay algo que se llama libertad de elección. Algunos le dicen libre albedrío. Pero hay algo que se llama capacidad de raciocinio que Dios nos ha dado, a diferencia de los animales. Es nuestra decisión, no es la de otra persona. Hermanos, Dios no quitará de nosotros algunas cosas, y le voy a explicar. Hay algo que se llama temperamento. Usted lo conoce como carácter, pero realmente el carácter es lo que denota nuestro temperamento.
El temperamento, hermanos, es parte de su ser. Los deseos y las emociones y todo eso es parte de usted. No hay forma de que se le puedan sacar a una persona los genes. Alguien es muy enojón, muy bravo. Porque hay unos que son bravos, completamente enojados, por todo se enojan. Si lo saludan se enojan, si no lo saludan también, son súper bravos. No hay forma de que la genética pueda ser cambiada de ellos. Viene de padres a hijos por generación de generaciones. Algunas veces el tipo de temperamento es inducido y aparte de eso también es adquirido. Pero lo que viene en su sangre, eso no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. ¿Y por qué no se puede cambiar? Porque es parte de nuestra naturaleza. Yo les digo, es parte del paquete. Hay personas que son celosas. Hay personas que son extremadamente celosas. Hay personas que son extremadamente impulsivas. Hay personas que son haraganas. Hay personas que dicen hoy sí, mañana no. Es su temperamento, así es usted. Ya, conozcámonos, conózcase usted cómo es. Así es usted. No hay forma de que alguien le cambie. No. ¿Sabe qué es lo bonito? ¿Sabe cuál es lo bueno? Que Dios sabe cómo somos nosotros. Dios sabe cómo nos creó. Y que de acuerdo, si el hombre se dejara guiar completamente por los instintos de la carne, ninguno conociera a Dios. Ninguno conociera a Dios. Pero dice su palabra en 2 de Timoteo 1:7 que Dios nos dio espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Mire, hermano, en la carne somos impulsivos, pero el espíritu te detiene. En la carne tú no te detienes a cualquier oportunidad de pecar, pero el espíritu te frena. No sé si me entiende. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos muchas veces que no necesitamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros creemos que eso del Espíritu es cosa de doctrina o de otras cuestiones. Y yo le quiero decir algo, mire, no hay cristiano sin Espíritu. Si nuestro Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, voy a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la palabra. Solo. Lo que sucede, hermanos, que no hemos entendido que necesitamos rendir nuestra vida a Cristo para que su Espíritu pueda encontrar morada en nosotros. Ahí anda la persona, mire, hay gente que aquí los traía mire, Dios no le va a quitar a usted el deseo de mentir. Hay gente que es mentirosa y miente por todo. Hay personas que les gusta chambrear. Y no se le va a quitar, esa sí es comunicativa. Hay personas que son completamente miedosas. Hay personas que son pleitistas. Gente que es pendenciera, gente que es haragana, impulsiva, miedosa, rebelde, orgulloso, prepotente, altanero, rencilloso, rencoroso. ¿Sabe? Y está diciendo, Señor, es que yo ya no quiero ser así, quítame todo eso. No, no le va a quitar, porque aunque usted no lo crea, todo eso es parte del temperamento. Entonces es parte del paquete. Así nació, pues. Conforme empezó a crecer, fue aflorando el orgullo, fue aflorando el ego, fue aflorando lo pendenciero, fue aflorando lo mentiroso. Ya venía en usted. No hay forma de que se le quite. No hay forma de que usted vuelva a nacer y hagan como hacen con las semillas, que les quitan ciertas cuestiones en los laboratorios y sacan semillas mejoradas. No hay una versión mejorada de nosotros. Así somos. Pero sí hay una forma en que nosotros podemos controlar los impulsos de nuestra carne. Y es permitiéndole que sea el Espíritu de Dios el que controla nuestras vidas. Que sea el Espíritu de Dios el que guía nuestras vidas. Nosotros cantamos, está aquí para guiar, pero ¿quién se quiere dejar guiar por el Espíritu? ¿Quién quiere que su temperamento lo cambie Dios? ¿Quién quiere que su temperamento sea sometido a la voluntad de Dios? No, si nosotros muchas veces, hermanos, hacemos alarde, no, es que yo así soy, a mí no me cambia nadie. Entonces no hemos entendido
que el Espíritu debe de crecer en nosotros y nosotros debemos de menguar. Por eso el sermón se llama cosas que Dios no hará por nosotros. No las hará porque entonces, hermano, ¿cuál es el sacrificio que usted le ofrece a Dios? ¿Cuál es la adoración que usted le da a Dios de su propia voluntad? Si Dios, hermanos, quitara de nosotros la capacidad humana de enojarnos, de todo lo que he estado hablando, si Dios nos quitara todos esos deseos, ¿sabe qué quedara? Robots. Eso quedara. Zombies. Pero por eso tenemos la personalidad que Dios nos dio. Él quiere que si nosotros cantamos, si nosotros alabamos, que no sea a la fuerza, que no sea de una forma mecánica, sino que sea de una forma devocional. No sé si me entiende. De una forma devocional. Que si usted canta alabanza, que sea porque siente gratitud. Y si usted hasta este día ha cantado porque cantan, yo le digo algo. Mire, cuando alabe el nombre de Dios, hágalo porque hay devoción en usted. Porque siente gratitud a Dios. No, si aplaude, mire, algunos dicen, mire, acompáñeme con las manos. Y a veces la gente aplaude a la fuerza, pero no sale de adentro. Yo le digo, mire, cambiemos nuestra forma de alabar a Dios. Hagámoslo con entendimiento. No lo hagamos mecánicamente, hagámoslo porque en nuestra vida hay devoción, hay agradecimiento. Por eso el Señor nos dio voluntad. Por eso nos dio la capacidad de elegir lo que nosotros tomamos. Dios no va a cambiar en nuestras vidas, hermanos, si nosotros no queremos hacer la parte que nosotros necesitamos hacer. ¿Sabe? Habemos cristianos empedernidos. ¿Sabe usted qué es empedernido, no? Avanzó y ahí se quedó. Ya no cambió de ahí, ya no movió, ya no dio un paso más adelante. Ya no avanza. Y usted dice, sigamos escalando peldaño, pero ni siquiera ha puesto el pie en el primero. No avanzamos. Ya nos acomodamos. Y por más que la palabra nos diga que necesitamos crecer espiritualmente cada día, ya no damos una más. ¿Sabe qué necesitamos reconocer? Reconocer que hemos caído, que nos hemos detenido y que necesitamos avanzar. El cristiano, fíjese que la palabra dice allá en Efesios 4, del 10 al 16, dice que hasta que el hombre llegue a la estatura, a la medida de la fe, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cómo vamos a llegar a la medida de la fe y a la estatura del varón perfecto si no queremos avanzar espiritualmente? No queremos hacer las cosas que nosotros debemos hacer para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Si nosotros no nos rendimos, si nosotros no entregamos nuestra voluntad a Dios, si nosotros no entendemos que desde el momento que venimos a los pies de Cristo, ya las cosas ya no las tengo que hacer como yo estaba acostumbrado, sino como la palabra me manda a hacer. Humanamente guardamos rencor, somos rencorosos. ¿Cuántos son rencorosos acá? No, gracias a Dios ya no hay, mire. ¿A cuánto les cuesta perdonar aquí? Bueno, solo a mí entonces. ¿Ah? No se preocupe, es parte de su temperamento, así es, así somos. Nuestros temperamentos tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Cuando conocemos las cosas malas, ¿sabe qué? Empezamos a decir, entonces yo tengo esta y esta debilidades. Estas debilidades voy a empezar a superarlas. Aquí está mi esposa y puedo hablar de ella, ¿no? Para que no vean que es chambre. Mi esposa tenía un problema. De acuerdo a su temperamento, era emocional. Si las cosas tenían emoción, ella las empieza. Pero al ratito se termina la emoción y de las cosas quedaban ahí. Es parte. Yo no sé cuántos más son así, pero yo sé que mi esposa no es la única. Yo sé que habemos muchos así. Que mientras aquella cosa nos gusta y nos despertó emoción, vamos corriendo y de repente se acabó la emoción y dejamos aquello tirado. Amén. Un día vio que pasaba alguien ahí en un alambre zumbado ahí y se emocionó y dijo, yo quiero tirarme ahí. Dijo. Y yo dije, no, dije yo. Cuando vea la cosa seria, ya va a decir que no, dije. Y mire,
subió, iba bien fuerte, me dejó perdida, iba adelante con todo, se subió, se puso todos los chalecos de protección y se enganchó. El problema fue cuando llegó ahí se le acabó la emoción. Cuando llegó a la orilla de donde se tiran y vio para abajo, ahí se le acabó la emoción. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, saltó, fíjese. Y después le hice la reflexión: si podés vencer eso, vas a poder vencer mucho. Cuando empezó a estudiar teología, había veces que intentaba correrse porque le hacían la vida de cuadritos. Pero le dije yo: en la carne podemos correr, pero los hijos de Dios ya no corren, porque ya no lo domina el temperamento, ya lo domina el espíritu. Y en el espíritu de Dios no hay cobardes. Amén. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. Y eso es lo que nosotros debemos entender. En la carne somos débiles, en la carne somos inútiles, pero si el espíritu está en nosotros, a donde somos débiles, ahí somos fuertes. Yo quisiera que comprendiéramos que hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Si nosotros no las hacemos, vamos a seguir siendo los mismos cristianos empedernidos. Iglesia, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, pero yo le invito a que se vea 5 años atrás, ¿a dónde estaba? Espiritualmente hablando, ¿a dónde estaba? Véase 10 años atrás espiritualmente, ¿a dónde estaba? Y véase a dónde está y hágase una proyección 5 años adelante. ¿A dónde voy a estar? En el mismo lugar donde estaba hace 15 años. Oiga, entonces usted no está creciendo espiritualmente. No sé si me entendió. Entonces quiere decir que no estamos creciendo espiritualmente. Dice usted, hace 15 años yo odiaba a fulano y ahora todavía. Entonces no hemos cambiado. Mire, hace 15 años yo tenía un problema que yo nomás miraba a alguien y se me encendía la sangre. Y ahora, no, igual. Entonces no hemos cambiado. No sé si me entiende. Entonces no hemos cambiado. Entonces no hemos permitido que Dios guíe nuestra vida. Porque lo primero que la palabra nos manda a nosotros como cristianos, perdonar. Amén. Eso es lo primero que nos manda. Pero si nosotros decimos, mire, fíjese que yo antes tenía este vicio y ahora no todavía, entonces no hemos crecido espiritualmente. Si lo tiene, por lo menos proyectémonos. No, al final de este año esta adicción que tengo ya no la voy a tener. Proyectémonos a crecer espiritualmente. Permitamos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Fíjese que dice la palabra: si vosotros siendo malos saber dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más, dice el Espíritu, cuánto más mi Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. No sé si usted lo ha leído. No sé si usted ya lo ha leído, pero dice, a quienes se lo pida. Y yo le digo, ¿cuántos piden ser llenos del Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuántos piden en sus oraciones ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros clamamos ser morada del Espíritu de Dios? Porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada. Pero ¿cuántos en verdad queremos ser morada del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros podemos estar seguros que el Espíritu mora en nosotros? Porque cuando yo quiero hacer cosas que le agradan a la carne, hay algo dentro de mí que me frena, que me detiene. No sé si me entienden. Porque para eso es el Espíritu de Dios. Hay cosas, hermanos, que nosotros debemos hacer que Dios no hará en nuestras vidas. Entendamos, si nos hemos rendido a los pies de Cristo, que sea la voluntad de Él la que nos guía, que sea su palabra y no nuestro temperamento. Como hombres con entendimiento, hermanos, a diferencia de otra especie, entendamos que Dios es un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios de misericordia. Y que si queremos alcanzar las bendiciones y estamos caminando en el camino equivocado, necesitamos cambiar, necesitamos volvernos a Dios. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sabe? Eso es lo que tenemos que hacer. La oportunidad que Dios nos da, que si hemos descubierto que estamos caminando en la dirección equivocada, que nos volvamos a Dios. En su misericordia, Dios nos advierte, Dios nos da un tiempo de espera y si nos volvemos a Él, Él nos perdona.
Pero mientras usted no se arrepiente, mientras usted de verdad no permite que Dios guíe su vida, las bendiciones estarán ahí. Las veremos pasar, veremos que llegan a otros, pero no llegarán a nuestra vida. Porque entre las cosas que Dios no hará, Dios no va a bendecir a una persona que actúa impíamente. Necesitamos arrepentirnos delante de nuestro Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos esta noche y meditemos un momento. ¿Cómo ha sido nuestra relación con Dios? Evalúese los últimos 6 meses, digamos. ¿Ha crecido espiritualmente o ha decrecido? ¿Hay dominio de su temperamento? ¿Hay dominio de su carácter? ¿O se siente orgulloso de tener un carácter que no muestra misericordia, que no muestra amor, que no se ve hospedador o con ayuda al necesitado? ¿Qué rasgos tiene usted como cristiano? Preguntémonos esta noche, ¿qué rasgos tenemos? Para mis amigos, yo soy cristiano. Para mis vecinos, ¿soy yo un cristiano? ¿Me dominan los impulsos de mi carne? ¿He dominado mi lengua? Porque muchas veces le pedimos a Dios que domine nuestra lengua. La palabra dice que nosotros debemos dominar nuestra lengua. Dios no nos va a cortar la lengua ni nos va a coser la boca. Somos nosotros los que antes de cada palabra debemos de meditar si esa palabra que va a salir de nuestra boca es una palabra que edifica o una palabra que destruye. Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y comprendamos, oh Dios, qué es lo que debemos de mejorar en nosotros. Señor, sabemos que falta mucho por delante, que falta mucho por hacer. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entenderlo. Lo que nosotros podemos hacer, sé que no lo harás tú, mi Dios. Tú harás lo que nosotros no podemos hacer. Gracias, Dios eterno, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Pregunto entre los que estamos, ¿habrá alguien que aún no ha hecho al Señor Jesús su Salvador? Que no se haya entregado a Cristo. ¿Hay alguien entre medio de nosotros que aún no se ha rendido? Yo le invito esta noche, no deje pasar el tiempo. Usted no sabe lo que nos espera el día de mañana. Asegure su vida, asegure su alma. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y permita, oh Padre, que en el próximo culto podamos estar en este lugar para glorificar, alabar y bendecir su nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que Dios les bendiga.